Bien, buenas tardes, o buenos días, perdón, ya estoy pensando en la tarde. Hoy día nos han convocado a una reunión extraordinaria del Consejo Universitario a horas 12 para tratar el problema de que no se ha resuelto la toma del edificio del monobloc central, que en realidad, desde mi punto de vista, no se puede resolver, salvo que las autoridades tomen una decisión que les corresponde, pero no el Consejo Universitario. Bueno, de todas maneras, vamos a continuar nuestra clase. La anterior oportunidad estuve hablando sobre lo que es el dominio y el rango en los números reales, ¿sí? Entonces, perdón, antes, ¿me están escuchando? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, y la pantalla están viendo, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Ya, ok, gracias. ¿Alguien más está entrando en un momento? Marconi. Ya. Eh, Les había mencionado en la anterior oportunidad que, dada una función, ¿sí? Bivariante, o sea, donde existen dos variables, necesariamente hay una variable dependiente y una variable independiente. Ese es el modelo, que se explica a través de la regla de correspondencia, que tiene dos variantes que hay que entender, una visión general y una visión particular. Cuando hablamos de visión general, es que yo coloco así la relación que acabo de mencionar, ¿sí? Y ahí leo, ¿sí? Eso es, ¿qué dice ahí? Dice que Y es la variable dependiente, ¿sí? Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice. ¿Cómo leo? Y está en función de X, o sea, Y depende de X. Eso quiere decir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a manejar esta regla de correspondencia desde el punto de vista general. ¿Qué me permite nuevamente saber? Que Y es la variable dependiente, que X es la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una forma de escribir, sobre todo las reglas de correspondencia, de las formas explícitas de la función. ¿Qué es una función explícita? Una función explícita es cuando la variable dependiente, en este caso Y, está despejada. ¿Estamos de acuerdo? Y está despejada. ¿Y qué quiere decir que algo esté despejado? Que está en uno de los dos miembros y que presenta un coeficiente unitario, un denominador unitario y un exponente unitario. ¿Me entienden lo que digo? Ven acá, esta Y. ¿Qué denominador tiene? 1. ¿Qué coeficiente tiene? 1. ¿Qué exponente tiene? 1. Por eso que Y acá está despejado. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se entiende que la variable dependiente, en este caso Y, esté despejada. Pero esa es la forma general, la regla de correspondencia general. Lo que nosotros tenemos son correspondencias, reglas de correspondencia particulares. Es decir, yo puedo utilizar, por lo tanto, lo siguiente. Vamos acá. Y, ¿sí? Es igual. Ampliamos un poco el tamaño de esto, ¿no? Porque me parece que ya ahí está perfecto. Esto aumentamos, ¿sí? Y igual 2x menos 3. Bien. Es lo mismo, ¿no? Solamente que esta es una relación, llamaremos teórica, ¿sí? Podemos decir. Y esta ya es la regla de correspondencia práctica. Ambas son reglas de correspondencia. Esta me permite identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En cambio, cuando yo pongo así, no sé si es la dependiente o la independiente, ¿me entienden? Solo cuando adopta esta forma es que me permite saber que Y está en función X. ¿Por qué? Porque de pronto esto podría ser así. Miren, X igual F de Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vean, acá ha cambiado la situación. Acá la variable dependiente es X. La variable independiente es Y. Porque hay que tomar en cuenta que utilizamos las letras X y Y por razones normalmente de conveniencia. Es decir, porque usualmente las últimas letras del alfabeto sirven para explicar las variables. Por eso es que estamos utilizando X y Y. Pero vean, acá estas son dos reglas de correspondencia diferentes. Esta está diciendo que Y es la variable dependiente y depende de X, porque X es la variable independiente. Y esta X de aquí estaría así, ahora sería variable dependiente y Y sería la variable independiente. Son dos reglas de correspondencia diferentes. Si yo no identificara cuál de estas dos, acá, con esta expresión particular, yo no sabría cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Por eso ya no nos dice esto. ¿Me entienden? ¿Sí? Es por eso que normalmente se debe escribir las dos situaciones. O sea, se debe escribir tanto la forma general como la forma particular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso se aclara. Ahora, esto que tengo acá, bueno, antes, ¿qué hemos dicho que es una función bivariante? Hemos dicho que una función bivariante es un conjunto de pares ordenados. Esos pares ordenados son algunos que provienen del conjunto producto o producto cartesiano X por Y. ¿Estamos de acuerdo? Del producto cartesiano X por Y, donde X es el conjunto de partida y Y es el conjunto de llegada. Eso debe quedar absolutamente claro. ¿Sí? Entonces, repitiendo, Y es una función, ¿sí? Es por lo tanto un conjunto de pares ordenados, porque hay dos variables, ¿sí? Si hubiera habido tres variables, o sea, una variable dependiente y dos variables independientes, el producto cartesiano está constituido ya no por pares, sino por tripletes ordenados. Tripletes. Y si estuviera formado por cuatro variables, ¿sí? Entonces tendría un cuádruplo, por cuádruplos, ¿estamos de acuerdo? Cuádruplos, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero eso no estudiamos nosotros, o sea, las formas multivariantes, porque es de un curso superior, ¿sí? En la práctica solo nos detenemos en el análisis bivariante que corresponde a este nivel. Muy bien. Entonces, sobre esa base, ¿sí? Los conjuntos, como ustedes recordarán, se pueden expresar de dos formas, ¿sí? Se pueden expresar por extensión, ¿sí? O por comprensión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto de las vocales por extensión es el conjunto constituido por los elementos A, E, I, O, U, ¿sí? Ahora, ese mismo conjunto por extensión puedo escribir por comprensión. ¿Cómo pondría? El conjunto de vocales es el conjunto formado por los X elementos, tal que X es una vocal de la lengua castellana. Ahí, vean, ya no estoy identificando, sino estoy dando una particularidad. Eso es lo que aquí acontece. Miren,
yo tengo este conjunto, lo que está con este color lila, ¿sí? Está diciendo la regla de correspondencia que tengo acá y tengo esta expresión. Esa expresión hay que entenderla en el siguiente sentido, ¿sí? Miren, la expresión que estoy señalando, la vamos a trabajar en este sentido. Ahora sí. Tal como está, ¿no es cierto? La función f de x, ¿sí? Es igual al conjunto formado por los x números reales. Entonces vean cómo estoy escribiendo. X pertenece a los reales. De tal manera que y es igual a 2x menos 3. Esa es, vean, la regla de correspondencia particular. ¿Estamos de acuerdo? Es así como se debería entender lo que aquí estoy señalando. En ese sentido, ¿sí? La regla de correspondencia general, la regla de correspondencia particular, que en la práctica está explicando cómo se están relacionando las dos variables. Por eso que esta es la regla de correspondencia particular. Imagínense que las funciones en todos los casos los escribiríamos como debería ser, así. O vamos a perder mucho tiempo. Por eso que normalmente lo que se hace es escribir de manera directa de esta forma. O a lo más ponerla así, f de x igual 2x menos 3. Entonces, una de las dos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es así como trabajamos específicamente para entender esa situación. Muy bien. ¿Qué implica esto? Ya para todos está claro aquí que tengo dos conjuntos. Un conjunto que corresponde a la variable independiente, el conjunto de las x, ¿sí? Y un conjunto, ¿sí? Donde están los elementos del conjunto y, ¿sí? A este conjunto, o sea, al conjunto donde está la variable independiente, bi, variable independiente, es el que llamamos conjunto de partida. Conjunto de partida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Conjunto de partida. Y a este, al que corresponde a la variable dependiente, bd, ¿sí? Vamos a llamar conjunto de llegada. Conjunto de llegada. Está clarísimo, ¿no? De llegada. Acá dentro de x están pues todos los elementos que constituyen este conjunto x. Este elemento, voy a poner 4 elementos, ¿sí? Y obviamente en el otro conjunto también están otros elementos, ¿sí? Ahora, fíjense, esta relación que aquí he escrito, f de x igual 2x menos 3, es la regla que permite que este elemento, ¿sí? Este elemento x sub 1, se relacione con este elemento y sub 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En nuestro caso, ¿cómo sería? Voy a dar un ejemplo. Digamos que x vale 1. 1, ¿sí? 2 por 1, 1, menos 3, ¿sí? Menos 1. Por lo tanto, quiere decir que 1 se relaciona con menos 1. Y acá viene un sentido, ¿sí? O sea, porque este de aquí parte, ¿no es cierto? Y aquí llega. Por eso que estos elementos, ¿sí? En este caso el menos 1, ¿sí? También se denomina imagen. Imagen. ¿Imagen de quién? De este elemento del conjunto de la variable independiente. ¿Me entienden? ¿Sí? Muy bien. Entonces, resulta que acá x está constituido por muchos elementos. ¿Qué valores podría asumir x? Miren que aquí x podría asumir todos, ¿sí? Todos. ¿Y qué valores va a asumir y? Los que correspondan debido a esta relación que he formado. Es así como debemos entender esta relación entre estos dos conjuntos, ¿sí? Por lo tanto, el recorrido, o sea, en otras palabras, los valores que toma x, es lo que conocemos como dominio. O sea, dominio es el recorrido, ¿sí? Voy a poner mejor así. ¿Sí? Dominio, ¿sí? Recorrido de los elementos de la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el dominio. Cuando digo recorrido, quiere decir qué valores puede adoptar o qué valores son los que están en ese conjunto X. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el recorrido de la variable dependiente, ¿sí? De la variable dependiente, se denomina rango. ¿Estamos de acuerdo? Se denomina rango. También se denomina codominio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dominio, codominio. Pero mejor es dominio, rango. ¿Sí? ¿Qué es el rango? Igual como como he colocado al otro lado, ¿sí? El rango, ¿sí? Ya. Rango, ¿sí? Es el recorrido de los elementos de la variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Dependiente. Está clarísimo, ¿sí? Entonces, ahora bien, lo que tenemos que hacer es identificar, entonces, por lo tanto, qué valores son los que toma específicamente ese dominio y ese recorrido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué valores puede tomar? ¿Sí? Ahora bien, eso es lo que justamente habíamos quedado en la anterior clase, ¿sí? ¿Cómo establezco, dada una función en esta forma, su dominio y su rango? El mecanismo es muy simple. Miren, cuando yo tengo la función en su forma explícita, como la que tengo ahí, ¿sí? En su forma explícita, o sea, y igual 2x menos 3, ¿sí? ¿Qué valores, allá dominios, qué valores asume esta x? Y miren que ahí, por simple observación, x puede ser cualquier número real. ¿Por qué? Porque la x no está en el denominador. Porque si estuviera la x en el denominador, habría la posibilidad que adopte el valor 0. Y si x adopta el valor 0, cualquier número sobre 0 es infinito. Entonces, ese valor 0 no formaría parte. Segundo, sobre la x no está actuando una raíz de índice par. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no hay raíz de índice par de números negativos en el campo de los números reales. Resulta que tampoco se está produciendo eso, por lo tanto, x no está afectada por esa limitante. Tercero, el logaritmo solamente existe de los números mayores a 0. ¿Por qué? Porque sabemos, y eso lo hemos repasado, que no existe logaritmo de números negativos ni del 0. Pero aquí veo que x no está siendo operada por logaritmo.
Por lo tanto, miren, x no está en el denominador, sobre x no hay raíz de índice par, y sobre x no está actuando logaritmo. Eso quiere decir que, por lo tanto, ninguna limitante está ocurriendo con los valores que puede tomar x. Y simplemente voy a poner entonces el dominio de la función, ¿sí? Entonces, 2 puntos, ¿sí? X pertenece a los números reales, sin ninguna restricción. Así nada más, bien que simple. Entonces, repito, lo que hay que hacer es evaluar tres limitantes. Tres limitantes. Eso es lo que hay que hacer en todos los casos. Tres limitantes. Entonces, acá voy a poner, ¿sí? Me parece que está muy grande esto. A ver. Limitantes. Ahora sí, reduciré un poco el tamaño. Ahí está bien. Muy grande está. Entonces, tres limitantes, ¿sí? Limitantes para el dominio y el rango, porque es para los dos, ¿sí? Para el dominio y el rango. O sea, esas limitantes, como les estoy comentando, son las siguientes. 1, ¿sí? Entonces, división entre 0. División entre 0. ¿Por qué es una limitante? Repito, porque si x asumiera el valor 0 estando en el denominador, el resultado es un no número, sino un símbolo, infinito. Infinito no es un número, es un símbolo. Entonces ahí tendríamos una limitante, si estuviera en el denominador. La segunda limitante que tenemos que es raíz de índice par. ¿Por qué? Porque la raíz de índice par específicamente significa raíz cuadrada, cuarta, sexta, etcétera, que no se puede hallar, como ustedes saben, la raíz de índice par de números negativos. ¿Sí? No se puede hallar. A ver, señorita Luna, ¿qué opina? Dígame. Dígame, señorita Luna. Adelante, le escucho. Ah, perdón, doctor, levanté sin querer. Ya. ¿Pero me has entendido todo? ¿Todo está bien? Sí, doctor. Ya. Sí. Ya, raíz de índice par. No, la tercera limitante, ¿sí? Es el logaritmo, ¿sí? De 0 o un número negativo. De 0 o un número menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las situaciones que aquí les estoy comentando, que aquí se darían como limitantes específicamente. No hay más. Esa es la gran ventaja, no hay más. ¿Estamos de acuerdo? No hay más. Entonces, por eso quise esto. Para establecer el dominio, me pregunté, ¿X está en el denominador? No. Por lo tanto, no se puede producir la primera limitante. ¿Sobre X está actuando raíz de índice par? No. Por lo tanto, no está actuando la segunda limitante. ¿Y sobre X está actuando logaritmo? No, no está actuando logaritmo. Por lo tanto, ninguna de las tres limitantes se puede producir. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, X puede ser todos los números reales. ¿Han entendido? Bueno, espero que sí. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos ahora lo siguiente. Y es igual 1 simple, x al cuadrado más 3x menos 1. Inmediatamente, por simple observación, ¿hay x en el denominador? No. Segundo, ¿hay raíz de índice par sobre la x? No. Una cosa es potencia, otra cosa es raíz. ¿Sobre la x está actuando logaritmo? No. Por lo tanto, inmediatamente, para poder ver eso, no es mucho tiempo, ¿no? Entonces yo digo x pertenece a los reales. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos otro ejemplo, ¿sí? Bien, tengo esa función. Y igual 5 sobre x menos 4. ¿Sobre x? ¿X en el denominador? Sí, está en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que el denominador puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo sería 0? Es que fácil, para averiguar eso, en este ejercicio tan elemental, lo que yo hago es igualar ese denominador a 0. Y despejo x. X igual a 4. Entonces yo sé que cuando x vale 4, el denominador va a ser 0. Y si fuera 0, 5 sobre 0, y sería igual a infinito. Se está produciendo una limitante. Quiere decir que el dominio no puede ser el 4. No puede ser el 4. Entonces yo pondré dominio de la función, ¿sí? X pertenece a los números reales, coma, y pongo x no es igual a 4. Así escrito, vean, ¿sí? Con eso he escrito el dominio. Estoy en el dominio señalando que pueden ser todos los números reales menos el 4. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo aquí que y es igual a x al cuadrado menos raíz cuadrada de 2x menos 1, ¿sí? Más 2, ¿sí? Inmediatamente me fijo. Primero, ¿está la x en el denominador? No, no hay. No se produce división entre 0. Segundo, ¿hay raíz de índice par sobre la x? Sí, aquí está. En este caso, en este término, sí está actuando una raíz de índice par 2 sobre este valor. ¿Y qué nos obliga eso? Igual como dice acá, a razonar. Entonces, necesariamente lo que está dentro de la raíz, o sea, radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser un número negativo. ¿Puede ser el 0? Sí, porque raíz cuadrada de 0 es 0, pero no puede ser un número negativo. Entonces, he planteado la solución para ver el recorrido con esta desigualdad que la estoy planteando. Entonces, resuelvo la desigualdad, como ya sabemos. 2x mayor o igual que más 1. X mayor o igual que 1 medio. ¿Listo? Entonces, yo con esto, acá esta x no tiene ningún problema. Acá acabo de encontrar el problema con la otra x que está dentro de la expresión. Y ya sé que esto necesariamente es la limitante, ¿sí? Entonces yo pondré dominio de la función, ¿sí? X pertenece a los reales, ¿sí? Entonces x es mayor o igual que 1 medio. Como se han dado cuenta, esto que he escrito aquí, ¿sí? El dominio es el conjunto de los valores que puede asumir la variable independiente. O sea, el dominio es eso, es un conjunto, en realidad. Cuando digo recorrido, por lo tanto estoy diciendo conjunto. ¿Cómo debería entonces escribir
de manera adecuada el dominio. El dominio de la función debería escribir así. Dominio de la función es igual, ¿sí?, al conjunto formado por los X números reales, ¿sí? Cierro. Esto es para este caso, ¿sí? ¿Cómo tendría que escribir para este otro caso? ¿Sí? El dominio de la función, ¿sí?, es igual al conjunto formado por los X números reales, ¿sí?, de tal manera, ¿sí?, que X es diferente de 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así debería escribir esto. Así debería escribir. ¿Y cómo debería escribir este otro? Pues lo mismo. Miren, este otro también debería escribir así. Dominio de la función es igual al conjunto formado por los X números reales, ¿sí?, de tal manera que X es mayor o igual que 1/2. Así tendría que escribir. ¿Me han entendido? Ahora, es la forma más adecuada de escribir el conjunto de valores que constituye el dominio, en forma de conjunto. Aquí en la práctica estamos escribiendo por comprensión. X pertenece a los reales. Yo no podría escribir los reales, ¿no? Acá X diferente de 4, está aclarando exactamente. Este conjunto, ¿sí? Se dan cuenta del problemita, ¿no? Yo tendría que poner todos los números reales excepto el 4, por extensión. Entonces, aquí en realidad lo que está haciendo es una lectura por comprensión. Lo mismo aquí acontece. Cuando dice X mayor o igual que 1/2. Es decir, no tendría que colocar todos los números mayores igual que 1/2, 1/2, 1 no sé cuánto, que le sigue, que obviamente no se puede identificar. ¿Han entendido? El rango ahora, el rango. ¿Cómo se halla el rango? Para hallar el rango, miren, primero les voy a explicar lo que es la función inversa. La función inversa. Y la función inversa, ¿sí?, es aquella función donde se invierten los elementos de los pares ordenados, de tal manera que los primeros componentes pasan a ser segundos componentes y viceversa. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, miren, yo tengo esta función, una función expresada como pares ordenados. Miren acá, 2, 3, ¿sí? 5, 8, ¿sí? 10, 14, ¿sí? 2, no, no puedo repetir, 4, 16. Vamos a suponer que, miren, esos son los 4 elementos que tiene esta función. ¿Estamos de acuerdo? 4 pares ordenados. Ya sabemos que los pares ordenados, como sabemos, están constituidos por X, Y. ¿Estamos de acuerdo? La función es X, Y. ¿Estamos de acuerdo? Acá, por ejemplo, aquí podría haber un error, ¿no es verdad? Porque aquí hay 2 variables. Tal vez acá debería colocar en este lugar, sí, no acá, porque aquí sí, acá hacer una corrección. Podría colocar acá X, Y, de tal manera que los pares ordenados pertenecen a los reales. Ahora sí sería más adecuado, ¿no? ¿Sí o no? Porque obviamente cuando yo aquí X pertenece a los reales, Y, aquí está colgado, ¿no? Claro, es que Y depende de X. Pero ¿y qué recorrido tiene Y? Eso es lo que vamos a averiguar, ¿sí? En esta función, entonces yo tengo aquí X sub 1, Y sub 1, y así sucesivamente. Aquí X sub 4, y este otro Y sub 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá tengo los primeros elementos. ¿Cuál sería el dominio acá? El dominio. Acá sí yo puedo escribir por extensión. El dominio de la función va a ser 2, 5, 10, 4. ¿Estamos de acuerdo? Los primeros elementos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el rango es el recorrido de los elementos de la variable, o sea, de las Y's. Por lo tanto, el rango de la función, ya estoy adelantando, ¿no? Podría escribir que está constituido por los elementos 3, 8, 14, 16. Ese es el rango, el recorrido de los segundos elementos. Porque los pares son primer elemento, los valores de X, segundo elemento, los valores de Y. Primer elemento, los valores de la variable independiente. Segundo elemento, los valores de la variable dependiente. Ahí es muy fácil, ¿no? Es recontra fácil, solo tengo que anotar, ¿no? Muy fácil, ¿sí? ¿Cómo hago? Ahora, fíjense, les decía que la función inversa es aquella donde los elementos de los pares ordenados, el primer componente se vuelve segundo y los segundos se vuelven primeros. Eso se escribe así, f menos 1 de X. Ahora les voy a decir por qué, ¿sí? Entonces, acá viene ahora 3, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han visto? Se cambió de lugar. Acá, 8, 5. 8, 5. Acá, 14, 10. ¿Sí? Acá, 16, 4. 16, 4. ¿Han visto qué fácil? ¿Sí? Cuando tengo, obviamente, un ejercicio así, es muy facilito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esta es una función, los primeros elementos deben ser diferentes. Son diferentes. Por lo tanto, esta función inversa es función. ¿Estamos de acuerdo? Es función. Ahora, si se fijan, el dominio de la función inversa va a ser 3, 8, 14, 16. El dominio de la función inversa. Como ustedes están dando cuenta, el dominio de la función inversa no es nada más que el rango de la función directa. ¿Sí? ¿Han visto qué facilito, no? El dominio. Ahora, el rango de la función inversa es el dominio de la función directa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí es muy fácil eso de hacer. Sí, muy fácil. Pero ¿qué ocurre si yo tengo esta expresión y me piden que haya el dominio de esa función? Entonces me dicen, si Y es igual a 2X menos 3, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Identifique el rango. Identifique. ¿Cómo se procede? Mira, lo primero que hay que hacer, esta función directa, la voy a volver función inversa. ¿Cómo se hace eso? Bien, van a prestar atención. Las Y's le voy a cambiar por X. Y las X le voy a cambiar por Y. ¿Han visto? Lo que he hecho es cambiar las Y por X y las X por Y. Una vez que tengo esto, ese cambio que he realizado, despejo aquí Y. Despejo Y. Esa nueva Y. Entonces, 2Y igual a X más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este menos 3 va a pasar como más 3 y da la vuelta a los dos miembros 2Y igual a X más 3. Y por lo tanto, Y es igual a X más 3 sobre 2. ¿Sí? Que será igual Y igual a X medios más 3 medios. Ojo, aquí he cambiado, ¿no? Las X las he vuelto Y, etc. Por eso que una vez que he hecho este procedimiento, esta Y tengo que cambiar ahora por el símbolo. F menos 1, ¿de qué? De X. Vean, aquí está X, no está Y. X medios más 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Así se halla la función inversa.
Ahora, ¿por qué les he explicado la función inversa? Por lo que aquí les he dicho, por esta situación, que cuando yo he hecho la función inversa, el rango es el dominio de la función directa. El rango, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa situación que aquí he señalado. Ahora, ¿qué significa eso? Y ahora, igual como hice con estas tres limitantes, tengo que analizar lo que está acá, teniendo bien claro y presente que esta X no es X, ¿no? Esa X no es X. Solamente ocurrió eso por razones del procedimiento. Esa X es Y en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a analizar. Ya saben que solamente es mirar. ¿X está en el denominador? No. Por lo tanto, no se produce la división entre cero. ¿Sobre X está actuando raíz de índice par? ¿Raíz cuadrada? No. ¿Sobre X está actuando logaritmo? No. Por lo tanto, no se está produciendo ninguna limitante. Entonces, eso significa que este dominio de esta función inversa es igual al rango, ¿no? Entonces, el rango de la función original, puedo escribir igual. Va a ser, aquí hay que cambiar. Porque yo he cambiado aquí X para hacer este procedimiento y poder aplicar este análisis. Pero yo sé que esta X es Y. Por lo tanto, voy a poner rango de la función. Y pertenece a los reales, ¿sí? ¿Qué más? Nada más, porque no hay ninguna limitante. Por lo tanto, también podría haber escrito el rango así. Rango de la función dos puntos, ¿sí? Y pertenece a los números reales. Cualquiera de esas dos formas. ¿Han visto qué fácil es hallar el dominio y el rango? Y les he dado en la mayoría de los casos, ¿no? Como debe ser, ¿no? La única limitante que no he descrito ha sido la del logaritmo. Así que, evidentemente, también no hay ningún inconveniente en trabajar con eso, ¿no? Pero esta es la visión que tiene el análisis del dominio y del rango en los números reales. Entonces, aquí miren las cosas que he avanzado, ¿sí? He hablado de la regla de correspondencia general, que me permite, ¿para qué sirve la regla de correspondencia general? Para identificar a las variables, cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Luego he agarrado una función que me da una regla de correspondencia particular. Ahí, necesariamente, las dos tienen que estar ligadas, ¿sí? Y es la variable dependiente, X es la variable independiente. Yo sé que, evidentemente, acá se está formando un conjunto de partida, los valores que asume la variable independiente, y un conjunto de llegada, los valores que se relacionan con los valores de la variable independiente. También se llama conjunto de partida, conjunto de llegada. El dominio es el recorrido de todos los elementos de la variable independiente. El rango, el recorrido de los elementos de la variable dependiente. ¿Cómo averiguo el dominio en primer lugar? Muy fácil. Lo que hago es, primero, que la expresión esté en su forma explícita. ¿Qué significa forma explícita? Que la variable dependiente esté en el primer miembro, ¿sí? Despejada. ¿Qué significa que esté despejada? Como acá, ¿no? Acá está Y. Tienen 1 de coeficiente, un 1 de denominador, un 1 de exponente. Ahí está despejada. Muy bien. Entonces, vean aquí también es lo que ha ocurrido acá. Acá lo que he hecho es despejar X, ¿no? O sea, aquí en realidad lo que he hecho es despejar X, haciendo ese método que aquí les he explicado, ¿sí? Y acá, en realidad, acá lo que he despejado es X, solo que por razones del procedimiento de la función inversa, esa X ahora se transformó en Y, ha cambiado, es como si hubiera hecho esto. Muy bien. Entonces, vamos a proseguir, no hay mucho inconveniente con el dominio, ¿sí? Hemos hablado de la función inversa, hemos hablado de la función. Vamos a hablar ahora de lo que se denomina tipos de relación en las funciones, tipos de relación, ¿sí? De relación en las funciones. No se olviden que en las funciones bivariantes. ¿A qué me refiero con estos tipos de relación en las funciones variantes? A lo siguiente, miren, ustedes ya se me dan cuenta perfectamente que cuando yo tengo aquí el conjunto de partida X y tengo aquí el conjunto de llegada Y, ¿sí? Puede darse el caso que, miren, acá un elemento de X se relacione con un solo elemento de Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si eso ocurre con todos los elementos de X, todos los elementos de X se relacionan con un solo elemento de Y, o sea, un elemento de X se está relacionando con un elemento de Y, ¿sí? Yo puedo decir que es una inyectividad, es como una inyección, ¿no es verdad? Cuando uno pone una inyección en el glúteo, ¿sí? Pone, ¿no es cierto? Esa jeringa se está relacionando con ese glúteo. No se está relacionando con otros glúteos. Es la jeringa con ese glúteo con la jeringa. Por eso que estoy inyectando, ¿sí? Imagínense, yo no podría inyectar varios glúteos al mismo tiempo, no es verdad, no podría hacerlo, ¿no? Por eso que una función es, cuando hablamos de una función inyectiva, cuando todos los elementos del conjunto de partida, han escuchado, todos los elementos del conjunto de partida se relacionan con un elemento del conjunto de llegada. Ahora aquí viene una pequeña situación que les debo decir, ¿sí? Esa condición de inyectividad, ¿sí? Se mantiene aunque sobren elementos en el conjunto de llegada que no sean la imagen de algún elemento del conjunto de partida. ¿Me han entendido lo que estoy diciendo? O sea, estoy señalando que puede ser que aquí haya elementos, ¿sí? Que no sean imagen. Porque si aquí tiene que ocurrir es que todos los elementos del conjunto de partida deben tener una imagen. ¿Están de acuerdo? Una sola imagen. Pueden sobrar en el conjunto de llegada. Puede haber imágenes sin conjunto de partida. Sigue manteniéndose esa condición de inyectividad. Inyectividad, ¿sí? Entonces yo diré que esta función es inyectiva. ¿Me han entendido? Entonces voy a escribir eso, ¿sí? Entonces aquí. Vamos. Muy grande. Solo se puede cambiar esto. A ver, aquí debe haber alguna otra. A ver, esto es para centrar, creo. Esto es el tamaño de la letra. No, el tipo de letra. Ahí está. Ya. Puedo aquí señalar Arial y le pondré pues este tamaño, a ver, 12. ¿Ok? Ya. Teóricamente ese es el tamaño 12. Uy, muy grande, ¿no? Vamos a ver un segundo. Cambiaré a 8. No, sí, manteniéndose algo. Bueno, pues debe ser un cambio interno. Vamos a averiguar eso. Función inyectiva. Sí, lo había reducido. Ahora sí. Entonces, ya. O sea, el cursor sí aparece grande, pero pondré pues entonces 14, ¿no? 14. A ver, vamos a ver ahora cómo sale la letra. Sí. Muy chiquita, ¿no? Vamos a poner 20.
Arial. A ver, ahora sí debe estar un poco más adecuado, ¿sí? Entonces, ya. Una función es inyectiva, ¿sí? Cuando todos los elementos, ¿sí? Del conjunto de partida se relacionan, se articulan, ¿sí? Con un solo elemento del conjunto de llegada, del conjunto de llegada. Creo que es clarísimo, ¿no? Sí. ¡Pum! Aquí viene una venda, sí, sí. Se mantiene la inyectividad, se mantiene la inyectividad, ¿sí? Aunque, ¿sí? Sobren elementos en el conjunto de llegada. Es decir, ¿sí? Existan imágenes sin elemento de partida, sin elemento de partida. Podría todavía decir algo más, ¿no? Existen elementos en la variable dependiente, ¿sí? Que no son imagen del conjunto de partida, o sea, del conjunto de la variable independiente. ¿Está clara la idea? Eso es una función inyectiva. Ahora bien, veamos otro tipo de función. Otro tipo de función se da por lo siguiente. Tengo lo mismo. El conjunto X de partida, el conjunto de Y, ¿sí? Ahora miren, voy a tomar lo siguiente. Hago mis relaciones como la inyectividad, ¿sí? ¿Sí? Pero estos elementos que podían sobrar, no siempre tienen que sobrar. Por eso dicen, se mantiene, aunque, no siempre, ¿sí? Pero aquí sí no pueden sobrar elementos en el conjunto Y. ¿Sí? Esa es la condición para lo que se analiza como función sobreyectiva o suryectiva, sur. ¿Estamos de acuerdo? No pueden sobrar, ¿sí? Eso que no pueden sobrar implica inclusive que un elemento del conjunto de llegada sea imagen de varios elementos del conjunto de partida. Miren qué interesante, ¿no? Aquí no pueden sobrar X, perdón. Acá no pueden sobrar X. Acá podían sobrar Y en la función inyectiva. En la función sobreyectiva o subyectiva no pueden sobrar. Y es sobreyectiva aunque los elementos del conjunto de llegada sean la imagen de más de un elemento del conjunto de partida. Ya se podrán dar cuenta que cuando ocurre eso, ya no es inyectiva. ¿Sí? Ya no sería inyectiva. Este casito, por ejemplo, ya no sería inyectiva. Pero sí podría ser subyectiva simplemente observando que no estén sobrando. Si están sobrando elementos en el conjunto de llegada, no es sobreyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso que acabo de explicar, eso lo voy a escribir. Una función es sobreyectiva cuando en el conjunto de llegada no sobran elementos. No sobran elementos, ¿sí? Que sean la imagen eh, de elementos de partida, ¿sí? Creo que mejor, a ver, me explicaré mejor. Una función es sobreyectiva cuando en el conjunto de llegada, ¿sí? Bueno, no sobran elementos, está clarísimo, ¿no? ¿Cómo podría colocar? A ver, un intento de otra definición. A ver, veamos este otro ejercicio. Una función, ¿sí? Es sobreyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Son la imagen de por lo menos, ¿sí? Un elemento del conjunto de partida. ¿Qué opinan de esta definición? Comparando esta de acá arriba. Creo que está más clara, ¿no? Hay una función sobreyectiva cuando en el conjunto de llegada no sobran elementos que sean la imagen de elementos del conjunto de partida. Vean esto. Una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada son la imagen de por lo menos un elemento del conjunto de partida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta definición que está aquí, creo que nada que ver. No está, creo que bien. En cambio, la segunda sí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, está clarísimo. Ahora, eso revela lo que está ocurriendo aquí. Pero también tienen que tomar una cosa en cuenta, ¿sí? No necesariamente se tienen que relacionar con más de dos. ¿Estamos de acuerdo? O más de uno, no necesariamente. La situación es que no sobren elementos en el conjunto de llegada. Esa es la idea, ¿sí? Como la tenemos que entender, ¿sí? Ahora bien, ya se están dando cuenta, ¿no? Que aquí hay un tercer caso, ¿sí? Que es el caso más adecuado. El caso más adecuado es cuando yo tengo aquí el conjunto de partida X, tengo el conjunto de llegada Y. Y todos los elementos del conjunto de partida se relacionan con uno solo, ¿sí? Inyectiva, ¿no? Y miren, no sobran acá. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Entonces, es inyectiva y es sobreyectiva porque no están sobrando. Y miren, es inyectiva porque no hay dos que estén con. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ocurre esto, en otras palabras, que al mismo tiempo es inyectiva y al mismo tiempo es sobreyectiva, a este tipo de función se denomina biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Biyectiva, ¿sí? Eso lo vamos a escribir ahora acá al lado, ¿sí? Para que quede también registrado, ¿sí? Entonces, una función, ¿sí? Es biyectiva cuando al mismo tiempo
tiempo es inyectiva y suryectiva o sobreyectiva, cualquiera de las dos. No suryectiva. Una función es biyectiva cuando al mismo tiempo es inyectiva y suryectiva. ¿Está clara la idea? ¿Está clara la idea? Muy bien. Ahora viene aquí el pequeño inconveniente, ¿no? Es decir, dada una función, ¿cómo puede identificar si es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva? Vamos a primero, para poder responder a eso, poner un ejemplo básico, ¿sí? Podríamos hacer ahora sí, voy a conectarme, a ver, con el GeoGebra. Ya. En esta entrada, acá en la parte inferior, están viendo el GeoGebra, ¿no es verdad? Voy a escribir y igual 2x más 5. Ahora esto lo voy a mover. Ya. Vean acá. Aquí está la función, y igual 2x más 5, ¿sí? Observen que para cada x, no se olviden que esta línea va desde el infinito, desde menos infinito hasta más infinito. Pero para cada x hay un solo y. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Para cada x hay un solo y. Eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? A ver, veamos acá. Estoy diciendo que, por ejemplo, para acá, ¿sí? Hay un solo y, ¿sí? Aquí está y. Y eso acontece en cualquier lugar, ¿sí? Por ejemplo, esta otra, ¿sí? ¿Vean? Sí, bueno, un poquito más, no, ya. O sea, en otras palabras, no va a ser posible acá que un x tenga dos y's. ¿Estamos de acuerdo? No puede darse eso. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos una precisión, que las funciones, o sea, las y igual 2x más 5, ¿qué tipo de ecuación es? Es una recta, ¿no es verdad? Ahí está. Es lo que hemos visto hasta hace un poquito de tiempo atrás, hace unas 2 semanas. Es una recta. Esa recta, como ya sabemos, tiene una ordenada en el origen, 5. Vean, acá está la ordenada en el origen 5. Ahí está, 5, la ordenada en el origen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí está 5, su ordenada en el origen. ¿Sí? Ahora bien, tiene una pendiente, ¿no? Vean, tiene una pendiente. La pendiente está dada por el ángulo, la tangente de este ángulo de inclinación. ¿Y cuánto vale eso? 2. 2 sobre 1 en realidad, ¿sí? O sea, este cateto debe medir 2 y este cateto debe medir 1. Si ustedes dan cuenta, aquí es 5 cuadraditos, y acá es 2,5. Cateto opuesto, 5, sobre cateto adyacente, 2,5. ¿Cuánto es? 2. Por lo tanto, la tangente, o sea, es 2. Y aquí está 2. 2, este 2 que está multiplicando la variable, es la tangente, la pendiente de la recta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver, veamos qué ocurre si tuviéramos otro caso. Vamos a ver. Vamos a ponernos otra función, la que sigue. Y es igual a x, wow. Así que estoy aquí. No. Vamos a tener que ver aquí. Aquí está. Pero la cual es. No, esta me parece. Ahí vamos a ver. No creo. Este es un conector lógico. Tendría que ser otro símbolo más pequeñito. Sí, ve, es conector lógico. Entonces, para poder saber, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir velozmente, me salgo de acá. Voy a. Esto lo cierro un momentito. Retorno a mi página. Y aquí pongo ASCII. ASCII. ¿Sí? Aquí veo en los códigos ASCII inmediatamente el símbolo de este símbolo, 94. Vean, le puse 92. ¿Se han fijado? Aquí el símbolo 94 es esta B invertida como exponente, 94. ¿Cómo se coloca eso? Muy fácil, sí, ahora sí. Entonces, retorno al GeoGebra y escribo acá. Y igual x al 94. Vean, ¿no? Exactamente, cuadrado, sí, más 4x, sí, 4x menos 2. Listo. A ver, algo ha pasado. Hay un error. ¿Dónde está el error? A ver, vamos a ver acá. Hay un error. Ahora sí. ¿Saben cuál es el error? El error es que estaba renombrando. O sea, hacia la recta la estaba renombrando con una parábola. Y obviamente decir, no ha aceptado la máquina. Ahí ustedes pueden ver que lo que tengo, ¿no? Vean. Esta la voy a borrar. Ahí está. Y esto lo voy a cancelar. Vean esta parábola, ¿no? En esta forma. Vean la fórmula que tiene la parábola. Sí, aquí está. Y igual x cuadrado más 4x menos 2 es una parábola. ¿Sí? Ahí está la parábola. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Miren. Para este mismo valor de y, o sea, 3 para 3, ¿sí? ¿Qué es lo que acontece? Miren, aquí voy a poner para 3. Justo se terminó mi pantalla y acá tenía un problema. A ver, un ratito, H1.
Um, ya, entonces aquí estoy colocando mi segmento. Vean lo que les decía. Ahora sí. Vean, aquí está el valor 3, ¿no es verdad? 3. 3 es específicamente el valor de y, del conjunto de llegada. Para este valor de 3, miren, hay dos x. Aquí está un x. Ahí está un x, ¿sí? Y ahí está otra x. O sea, en otras palabras, para el valor 3 de y hay dos x. Una x de menos 5 y otra x de 1. O sea, tengo en realidad los pares 1, 3, ¿sí? Y 1 menos 5. Por lo tanto, ¿es inyectiva? No, no es inyectiva. Por la gráfica, no es inyectiva, porque para un mismo valor de y hay dos x. O sea, dos elementos del conjunto de partida para un solo elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Pero vean aquí una cosa más sorprendente. El valor 7, 8 y todos los que están por debajo de 6, de menos 6, o sea, no tienen relación. O sea, no tienen relación con la curva. Solamente llegan hasta acá. En cambio, 7 ya no. Porque fíjense, este 7, si digamos este 7, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Aquí tenemos hasta ahí. No puedo decir que este 7 se esté relacionando con, o sea, no hay ningún valor que pueda permitir que este punto esté en la curva. O sea, este punto que aquí estoy escribiendo, si donde está el valor de este punto, está fuera de la parábola. Y todos los valores que están inmediatamente por encima de 6. Los valores debajo de 6, sí, ¿eso qué quiere decir? Que hay todos los números mayores a 6, para x a menos 6, o menores a menos 6, no mayores, sino menores a menos 6, no son la imagen, pero de ningún valor de ningún elemento del conjunto de partida. En otras palabras, no se relacionan con ningún elemento del conjunto de partida que esté definido en esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta función no es inyectiva y como están sobrando, tampoco es suryectiva, porque están sobrando. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta función cuadrática, ¿sí? Esta no es ni inyectiva ni suryectiva. Por lo tanto, es una función no biyectiva. Bien, ese es un método. Ese es un método. Es el método gráfico con el cual yo me oriento para definir si es inyectiva o subyectiva. Pero el miércoles, les voy a enseñar ese mismo análisis, pero algebraicamente. Es decir, cómo se hace para poder averiguar si una función es inyectiva, subyectiva y biyectiva, pero a través de operar. Hasta aquí vamos a quedar en esta clase del día de hoy. Un segundito. Doctor, Adelante, adelante. ¿puede colocarle por favor a su segunda diapositiva? Ya. Ahorita un segundito. Un minutito. Me saldré de esto. Justo en este momento me llaman, no sé. Rosario, estoy en clases, por favor, te llamo luego. Chao, chao. Ya. Ahí está. La segunda, ¿dices? Sí, doctor, un momento, por favor. Esa es la segunda. Sí, esa, muchas gracias, doctor. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Espero que hayan entendido. Miren, no es difícil esto. Estoy seguro que han debido llevar en el colegio esto en funciones, porque se lleva esto en funciones, ¿sí? Y en colegio se lleva en el último año, en cuarto medio. Bueno, no sé si habrán llevado. Lamentablemente, a veces la formación no es la adecuada, ¿sí? Entonces, les voy a mandar en unos minutitos el link correspondiente. Ahora les comento algo, antes de como tenemos un poquito de tiempo, por fin he podido investigar cómo tengo que mandar los videos. Es decir, había un problema que tuve con un video que mandé y que me exigía un permiso que debía dar. Claro, yo no había entendido, entonces he investigado en el internet y claro, me he dado cuenta cómo había sido una cosa muy simple. Así que ahora, es decir, sin editar, esa es la figura, sin editar no lo voy a poder hacer porque eso me lleva más tiempo. Les voy a subir el video de la clase a un link del Drive. O sea, ustedes tienen que entonces entrar al link y ahí va a estar la clase grabada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, eso había sido así. O sea, ahorita todavía no, es decir, ha grabado, pero todavía no ha debido llegar, porque demora algo en lo que se ha grabado en llegar a la base de datos del Google Drive mío, y cuando llegue, eso será dentro de 15, 20 minutos, supongo. Es decir, solamente es apretar, escoger, subir antes el video al Drive, y luego inmediatamente señalar que puedan abrir, copio el enlace, lo pego en el WhatsApp, e indico que los que tengan acceso a ese link, bueno, pueden bajar, ¿no? Y van a poder tener eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces nos vemos dentro de un momentito.